He decidido llamar a esta charla Musicoterapia en tiempos de COVID. En este momento todavía parece algo increíble. La pandemia nos ha cambiado el escenario, nos ha introducido a todos en la misma escena para interpretar la mayor superproducción de todas las vividas hasta el momento de manera global. Todos los actores tenemos el mismo papel y además lo interpretamos al unísono, pero lo hacemos manteniendo las distancias, tristemente. El argumento que nos ha sido dado pone el arriba en el abajo, el norte en el sur. Ha llevado todo al blanco y negro. Al menos parece que por fin vamos a dejar de usar la palabra normalidad con todo esto. Veremos. Esta pandemia, frente a las anteriores, es un acontecimiento pleno, lo que he expresado en el concepto de Badiou es una verdad que aflora ahora mismo y que antes no estaba considerada. Y esto ha hecho que se rompa el propio campo de juego que teníamos establecido. Se han generado nuevas formas de simbolización para poder manejarlo, ¿no? Y esto por un lado es positivo, porque nos hace salir de lo acostumbrado, nos hace cuestionarnos otras posibilidades. El problema es que el guión se ha enquistado y parece no llegar a resolver la escena. La secuencia se reinicia constantemente como si fuera un programa fallido, mientras tristemente no dejan de sufrir más contagios y aligerarse el censo de población, aunque eso también parece que lo estamos llevando al plano de la costumbre y de la normalidad. Sin duda, estamos ante un duro examen individual que hemos de pasar todos. Este examen lo están librando los sistemas sanitarios, los económicos, los educativos, los sociosanitarios y asistenciales, acarreando un alto coste humano. En situaciones tan difíciles como estas, las partes más débiles son las que asumen de forma más directa la constancia de los impactos. Esto ya lo sabemos. Y por tanto nos preguntamos, ¿cómo está afectando tal acontecimiento a los proyectos de musicoterapia, a las personas que recibían estos beneficios? Para responder a ello, creo que lo más propio es hablar de la casuística española, que es la que tengo más a mano y de la que por tanto tengo más datos. Como es sabido, las sesiones de musicoterapia se ofrecen a aquellas personas que atraviesan estados carentes de salud, que se ven necesitadas de un aporte especial, de atenciones terapéuticas, que requieren paliar déficits educativos y sociales, patologías y trastornos de diversa índole y naturaleza. Después de muchos años desarrollando e implantando proyectos de intervención en artes terapéuticas, los musicoterapeutas estábamos trabajando ya en coordinación con muchos profesionales de otras disciplinas afines, por ejemplo en el campo de la salud, de la educación, de la asistencia social, entre otras muchas. Pero hasta que la COVID ha frenado las colaboraciones y los proyectos, impidiendo la continuidad de todos ellos, los servicios asistenciales y los procesos terapéuticos estaban funcionando, ¿no? y atendíamos a muchísimas personas. En la primera oleada, y debido a lo que en España se denominó estado de alarma, que decretaron por supuesto las autoridades sanitarias, más o menos en torno a la primera semana, en torno al 5 de marzo, los proyectos de musicoterapia hospitalaria, los que se realizaban con la tercera edad, los destinados a personas dependientes o los del ámbito de la educación especial, se fueron cerrando, tanto en centros privados como públicos. 9 meses después, solo una pequeñísima parte del arco poblacional afectado ha conseguido volver a disponer de los beneficios terapéuticos propiciados por la música en vivo. Y además de la interacción con los musicoterapeutas. Recalco lo de música en vivo porque la pandemia nos forzó a buscar otras alternativas, otros medios para mantener, dentro de lo posible, la presencia en esos momentos en los que era muy duro el distanciamiento social, ¿no? Y tuvimos que recurrir a los recursos que otros tantos colectivos estaban usando, ¿no? A las videoconferencias. Todo lo que comenzó siendo un gran intento acabó siendo una frustrada posibilidad porque las sesiones de musicoterapia al uso
tuvieron que cambiar el enfoque metodológico y adaptarnos a ese medio audiovisual y telemático. Para quienes habitualmente desarrollamos labores docentes con estos medios, nos podría resultar fácil a priori mantener esa atención y esa comunicación con los que estaban al otro lado del cable, pero cuando estamos hablando de musicoterapia las cosas cambian radicalmente. Descubrimos que nos faltaban, por ejemplo, unas manos ofreciendo o retirando un instrumento, que nos faltaba tener control del espacio, poder manejar la resonancia de la música en la sala, jugar, por ejemplo, con la sincronía de la mirada, también con la del sonido, obviamente. Nos faltaba la ayuda del lenguaje de los gestos, del cuerpo, nos faltaba el soporte del baile, del movimiento y esa cercanía que es tan necesaria en el espacio terapéutico. El canal cambia el mensaje, esto ya nos lo dijo McLuhan, ¿no? El medio se erige en mensaje en una situación así. Pero bien sabemos que la telepresencia acorta solamente una parte de la distancia. Establece un puente, está claro, pero este solamente soporta una cierta parte del contenido. Se deja otra parte muy importante a ambos lados de los estribos. Entonces, asumiendo esta limitación y en vistas de la persistencia de la pandemia, no quedó más remedio que rehacer las reglas de juego. Y hubo que inventar una nueva manera de hacer sesiones con este marco novedoso de la proximidad digital, porque entendimos que era mejor estar videopresentes que estar ausentes. Era mejor sonar en la distancia que dejar que el silencio malograra todos los beneficios terapéuticos que habíamos alcanzado hasta el momento. Y llegó el instante de conjugar las tan nombradas habilidades terapéuticas, esas habilidades blandas que están fijadas en torno a la flexibilidad y a la adaptabilidad, por ejemplo, ¿no? Había que atreverse a salir de lo conocido, de lo habitual, de lo normalizado, porque el mapa del territorio de la musicoterapia había quedado literalmente borrado. El reto era estar por encima de todo, prescindir de nuestras prácticas controladas y plantear otras rutas con las que llegar a dar respuesta a ese conjunto de necesidades terapéuticas que nuestros clientes seguían requiriendo. Tuvimos entonces que observar y analizar qué podíamos hacer que fuera útil en esos momentos para mantener el tono terapéutico, ese feeling, y hacerlo buenamente como podíamos con los medios que estaban a nuestra disposición. Hubo que pensar entonces en cuestiones como la latencia del sonido y en establecer, por ejemplo, turnos musicales que fueran comprensibles en los que proponer preguntas y esperar unas respuestas similares. Hubimos de probar aplicaciones informáticas, tarjetas de sonido, tuvimos que crear previamente bancos sonoros que nos sirvieran de respaldo musical, tuvimos que usar instrumentos virtuales y loops, hubo que probar otras maneras de enriquecer el lenguaje verbal, ahora que, por ejemplo, con el cuerpo no estábamos pudiendo acompañarnos bien, ¿no? Medimos la distancia a la cámara, los volúmenes y los tiempos, las sesiones requerían de otro timing, de otro ritmo, de otras dinámicas. Y fuimos creando poco a poco todo esto a base de ensayo y error, no cabía otra posibilidad, como si estuviéramos aprendiendo nuevamente a montar en bicicleta. Cada fallo era una manera de saber que aquello no era la mejor manera de hacerlo, pero sin duda era un gran logro para el siguiente encuentro. El motor de todo esto, insisto una vez más, eran las necesidades no resueltas y no atendidas de las personas, porque seguían estando ahí. Lo importante era minorar los efectos de la soledad y de la distancia social. La clave estaba en dar continuidad a aquellos objetivos terapéuticos que habíamos estado desarrollando los meses atrás, tiempo atrás, ¿no? Y abordarlos desde estos parámetros de la pandemia. Desde aquel momento las semanas han ido pasando, los meses, y hemos visto que hemos optado por la mejor opción, porque no era viable quedarnos a la espera de la llegada de las vacunas, estas que parece ser que van a ser capaces de reabrir las puertas de las residencias y los centros de educación especial, de las unidades hospitalarias donde habitualmente trabajábamos. Y a día de hoy es muy satisfactorio ver cómo los musicoterapeutas hemos asumido el pulso sin poner en riesgo la salud de nuestros pacientes y que hemos reducido de alguna manera el tenaz impacto de la COVID. Y lo hemos hecho desde fuera del sistema, porque no se nos ha permitido continuar dentro de él, como era habitual.
a pesar de que las personas necesitaban el soporte terapéutico que la música propicia. Me cuesta aún aceptar que en una crisis como la actual se haya desaprovechado un recurso tan potente y esencial como la música, aún de esta manera, ¿no? y sin hacer un uso total de ella. Así podemos escuchar, por ejemplo, las voces de los sanitarios que están extenuados después de tantos meses de sobreesfuerzo y estrés. Su decaimiento es nuestra debilidad. Hemos podido ver cómo ha afectado a las personas de avanzada edad con sus deterioros cognitivos, o cómo el colectivo de personas con otras capacidades han estado sin apoyos más tiempo del soportable. Es importante reseñar esto. Obviamente hemos estado fuera más allá de la lógica prudente que en los primeros momentos el confinamiento requería. Y ha sido así, insisto, porque el sistema de salud no cuenta oficialmente con nosotros, porque no existimos oficialmente. Antes de la pandemia atendíamos a centenares de personas de todo tipo de centros. Respondíamos dando un servicio que cubría aquellas necesidades a las que el sistema sanitario y asistencial no puede hacer frente por el elevado número de casos y por sus múltiples particularidades. Usamos obviamente unas herramientas muy atractivas y transversales, unos recursos muy potentes y transformadores que son capaces de empoderar a las personas a través de la creación y la expresión terapéutica. Cada vez se acogían y respaldaban más proyectos y con mayores garantías a tenor de las evidencias y del bienestar ocasionado. Pero como aún no hemos llegado a tener un marco regulador, un marco que nos permita establecer protocolos unificados, tener un colegio oficial y estipular cómo deben ser todas las acciones terapéuticas, pues ha llegado una situación de crisis y no hemos podido responder como ha podido suceder en los países anglosajones, donde sí cuentan con ese respaldo oficial, ¿no? Y ha llegado el momento de volver a elevar la voz y decir que es importante y necesario. Y está muy bien, como he reseñado anteriormente, ¿no? Ser capaces de sobreponerse a las limitaciones de la pandemia y crear y ser flexibles, empáticos y resilientes y buscar posibilidades y tener una actitud ética de cuidado a pesar de las circunstancias, ¿no? Está muy bien cuidar de las personas a cualquier precio, pero este tiempo ha puesto de relieve y de manifiesto, más si cabe, porque ya lo sabíamos, que es importante reforzar los esfuerzos para llegar a las puertas de los parlamentos y de los organismos oficiales, porque es allí donde tenemos que alzar la voz y comunicar la importancia de regular el uso de la musicoterapia. Allí hemos de hacer ver lo que sucede en otros países donde existe una regulación estable y donde las personas reciben los cuidados terapéuticos de la música, que por otra parte nos sirven para trabajar además de forma preventiva, ahorrando unos grandes recursos económicos en las instituciones que las implementan dentro de sus servicios. Con esto estaríamos protegiendo y cuidando más y mejor a nuestros usuarios, velando para que no se reiteren estas desatenciones en el futuro, porque va a haber nuevas contingencias, seguro. Debemos legitimar el espacio que corresponde a las artes terapéuticas como un lugar de permanencia y disponibilidad para las personas. La musicoterapia es un bien de primera necesidad y no es inteligente ni justo que la estemos desaprovechando. Ese es mi mensaje.